SER Podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Isabel, venga, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Hoy hablamos de recursos. De recursos, como el que delibera mañana de Ábalos y el incidente de nulidad que previsiblemente presentará el ya exfiscal general. Este tipo de recursos. Sí, porque en España se recurre mucho. Tenemos un sistema muy garantista para eso. Lo malo es que tanto recurso dilata las causas y, claro, pues los tiempos a veces se eternizan. Pero siempre hay algo en juego y es relevante. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de recurrir? Pues recurrir básicamente es rebatir una decisión que te perjudica y solicitar que se revise para conseguir un cambio de opinión. A veces es al propio juez al que le pides la enmienda, que es el recurso de reforma y que no suele prosperar. Mira, un ejemplo llamativo por lo poco común que es precisamente que prospere. En caso Leire, la Fiscalía había pedido al juez investigar los supuestos intentos de soborno a dos fiscales por cuenta de Leire Díez, la exmilitante socialista. Bueno, pues el juez de primeras dijo que no lo veía, pero la Fiscalía recurrió y el juez lo admitió. Pero vamos, que es poco frecuente que ocurra. Entonces, ¿para qué sirve? Porque nuestro sistema funciona como una escalera. Durante la instrucción, sin el peldaño del recurso de reforma, no pasas a la siguiente pantalla, que es el recurso de apelación. Y ahí ya no pides al juez que reconsidere su postura, pides a otros jueces que le corrijan. En los juzgados de instrucción, que ahora son los tribunales de instancia, saltas a la audiencia provincial y en la Audiencia Nacional y en el Supremo a la Sala de lo Penal, como Ábalos y Koldo, que podrían tener decidido lo suyo ya desde mañana. ¿Sobre la prisión provisional? No, eso todavía no. El recurso que ahora dirimen es contra el procesamiento, que es el auto que puso fin a la investigación y preparó el caso para juicio. Ábalos y Koldo recurrieron, alegaron todo lo que consideraron, como que no hay indicios suficientes o nulidades, y ahora los magistrados tienen que estudiar todo eso y decidir si el juez hizo bien en dictar ese auto y si lo dejan como está, ojo, porque lo siguiente ya es sentarles en el banquillo. También le pueden corregir, que eso es otra cosa que vemos mucho. A Peinado, en el caso Begoña, por ejemplo, le tiraron el auto que enviaba a juicio por jurado una parte de la causa. Y ha habido casos más sonados, el archivo de Tsunami Democratic por un tema de plazo, sin ir más lejos. Es que esa segunda instancia puede ordenar el archivo de un asunto, su reapertura, mandar al juez diligencias, anular otras. Es como nuestro doble check, la garantía del sistema, que 6 ojos ven más que 2, o sea... Y esto en fase de instrucción, que en mundo sentencias es otra cosa. Ya. Y en instrucción lo que deciden se puede recurrir, ¿no? A ver, nuestro sistema es garantista, pero no es infinito, que eso también está muy bien. Lo normal es que esas decisiones no admitan recurso. Puedes intentar ir en súplica, que es parecido al recurso de reforma, pero contra decisiones del tribunal que no sean de fondo, pero es difícil que prosperen. Y mientras se estudia el recurso y toma una decisión ese tribunal superior, ¿se para todo? Todo sigue. Otra cosa es que el juez quiera esperar antes de dar el siguiente paso por no tener luego que rehacerlo. Pero la ley dice que el recurso de apelación en estos casos no suspende la causa. Esto además es que genera polémicas de vez en cuando. Eso del juez ha hecho tal sin esperar a los recursos. Bueno, pues no tienen que esperar. Hay casos en que sí, como en las sentencias. Si a ti te absuelven, da igual que haya un recurso. Tú sales directamente en libertad. Pero si a ti te condenan y anuncias que vas a recurrir, la ejecución de la pena se suspende hasta que se resuelva ese recurso, como le pasó a los de Manos Limpias, por ejemplo. Hay casuística, de todos modos. Yo que sé, los terroristas de las Ramblas fueron condenados estando en prisión provisional y no salieron en libertad mientras se resolvían los recursos. Cuestiones obvias, claro. O sea, no es un automatismo. También los recursos de la Fiscalía contra la excarcelación de personas que están cumpliendo condena paran el reloj. No salen hasta que se resuelve su recurso, que esto es lo que vemos con los etarras que progresan a tercer grado. ¿Y se puede recurrir todo? Pues casi todo, la verdad. O sea, el modelo de la Fiscalía Europea, que se supone que es al que vamos, reduce el número de resoluciones o el tipo de resoluciones que se pueden recurrir para buscar algo de agilidad. Pero es que ahora puedes recurrir hasta las decisiones del letrado de la Administración de Justicia. Y también las providencias, por ejemplo, que son resoluciones para ordenar el procedimiento, pero a veces tienen contenido sustancial. Que esto es una cosa muy de Peinado. La Audiencia Provincial le corrigió, y además con rapapolvo, hace poco, porque había usado una providencia para pedir a la UCO unos listados de llamadas
informadas, que eso tiene que ir en un auto y con su motivación, que es precisamente lo que alegaban esos recursos. Y al final siempre acabas en el Supremo, ¿no? Ese es nuestro final de la escalera. Lo vimos muy claro en el caso de La Manada. Sentencia a la Audiencia Provincial por abuso sexual, el recurso se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que mantuvo lo esencial del fallo, y tras los recursos, el Supremo condenó por agresión sexual. La cosa es que el Supremo se va en casación. Es un recurso extraordinario, solo por unos motivos tasados en la ley. No es una tercera instancia. Así que es difícil que se admita a trámite tu recurso de casación. Tienes que argumentar esa serie de causas tasadas, que se ha infringido la ley, que ha habido un error de forma, que se han vulnerado derechos. En el caso de La Manada, el error estaba en que no se había aplicado el tipo penal correcto, era agresión y no abuso. Esto explica que haya quien no llegue a la casación, como, mira, un ejemplo reciente, la Fiscalía no ha recurrido la multa a Rubiales por la agresión sexual a Jenny Hermoso, aunque en apelación pedía incluso anular el juicio. Hay que verlo claro. Y cuando el Supremo resuelve, eso ya es firme. Sí, porque tiene sala de apelación para las causas que se instruyen allí, pero no tiene doble instancia para las sentencias que dictan esas causas, que son pocas pero relevantes. García Ortiz. No conocemos aún, sirva esto como recordatorio, por qué le han condenado, pero sí que el fallo le condena y que es firme. Eso no se podría recurrir. En este caso de sentencia hay un resquicio y es el incidente de nulidad. Sirve de poco porque le estás diciendo a la sala que te acaba de juzgar que su decisión es nula y claro, lo normal es que la sala discrepe. Pero es el peldaño siguiente para llegar al Tribunal Constitucional, que eso ya no es Poder Judicial, es otro escenario. Pero no es Poder Judicial, pero sí que tiene efectos. Sí, y un caso muy claro es el de los ERE. Anularon varias sentencias. Al Constitucional se acude en amparo porque su misión es proteger al ciudadano frente a la vulneración de sus derechos por los poderes públicos. Eso incluye al Poder Judicial. Y en este ámbito, en el judicial, la condición es que agotes toda la vía interna hasta llegar al Supremo. Y ya cuando estás en el Constitucional, para que te admitan el recurso tienes que justificar que lo que te ha pasado a ti tiene trascendencia constitucional, que se llama, es decir, que realmente afecta a una interpretación o a una garantía de la Constitución. Es un margen amplio de todas formas, porque entran aristas como la trascendencia pública o política del asunto, que afecta a un numeroso grupo de personas, pero lo tienes que justificar. Y ahí no se acaba. No, que va. Los más tenaces y con dinero, que hay en juego aquí unas costas procesales cada vez que te dicen que no. Eso condiciona todo. Es que claro. Hay que tener mucho dinero para poder estar recurriendo todo hasta arriba. Pues hasta arriba del todo es ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De nuevo, tienes que haber recorrido toda la escalera, incluso haber pasado el Constitucional. La vulneración que alegues tiene que constar en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así recogida como tal, y no hay que perder de vista que sus decisiones lo son condenando al Estado, que tiene que ser parte de ese convenio, como es el caso de España, y condenan al Estado por no asegurar unas garantías al ciudadano que recurre. Esa decisión luego se trae aquí y se homologa. Esto pasó con Parot, ¿no? Eso es. Yeah. La doctrina Parot se resolvió en Estrasburgo, acabó obligando en España escarcelaciones de gente con delitos muy graves, no solo terroristas, también violadores, por un cambio legal que se había aplicado con carácter retroactivo en perjuicio de los presos. Ha habido también otras decisiones sonadas, como los delitos de enaltecimiento, las injurias a la corona, que la resolución de Estrasburgo sí imprime un cambio que nos afecta aquí a todos. Por eso son relevantes los recursos, porque al final se construye doctrina, se construye jurisprudencia y no solo sirve al individuo que defiende los intereses, sino que puede tener consecuencias para todos nosotros. Y cuando una sala de un tribunal superior acepta un recurso sobre una decisión que ha tomado un juez y le enmienda la plana, digamos, ¿eso cómo lo interpretan los jueces? O sea, ¿hay fair play? ¿Lo consideran...? ¿En off o en on? Porque siempre en off. En on hay fair play, pero en off, obviamente, a todo el mundo... a nadie le gusta que le corrijan. A nadie le gusta que le corrijan. Sobre todo cuando la corrección lleva tirón de orejas, porque hay correcciones y correcciones. Tú puedes decir, caballero, el plazo de instrucción le venció este día y no hay más vuelta de hoja, o usted sistemáticamente está instruyendo una causa a golpe de providencias, tiene que utilizar los autos y motivar sus resoluciones. Entonces, bueno, depende de lo dura que sea la argumentación de esa instancia superior. Me encanta estar aprendiendo derecho contigo, Vega. Y a mí contarlo. Un beso. Muchas gracias. Adiós. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.